Señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. En el primer bloque nos va a acompañar el ingeniero Justo Zacarías, designado futuro director de la Itaipú Binacional por el presidente electo Santiago Peña. Vamos a conocer cuáles son sus planes y proyectos al frente de la Itaipú Binacional. El segundo bloque vamos a hablar con don Eddie Jara, futuro presidente, designado también como futuro presidente de Petropar, y ya anunció que apenas asuma van a bajar los precios de los combustibles. Vamos a ver, ojalá Dios quiera. Y el último bloque vamos a hablar con Beltrán Maqui de la ASOBAN acerca de la visión que tiene el sector financiero de nuestro país, de las decisiones que va tomando el próximo gobierno en cuanto a fusión de ministerios, nuevas superintendencias, las reformas y también sobre la deuda que tiene el sector público con los bancos nacionales. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Primera pausa y ya retornamos. Bien, ¿qué tal, don Justo Zacarías? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, un placer bien, estar contigo, con la audiencia. Gracias por venir. Bueno, contanos un poquitito, ¿cómo fue para que te enteraras de que ibas a ser el director general del lado paraguayo de la Itaipú Binacional? Fue un proceso, ¿verdad? No fue enterarme de la noche a la mañana. Con el querido amigo Santiago Peña venimos soñando un país diferente desde hace muchos años. Lo acompañamos ya en la primera oportunidad en su candidatura a la presidencia de la República, no se dio. Siempre no hemos perdido contacto, fortalecimos nuestra amistad, fortalecimos nuestros vínculos políticos. Él fue asesor de nuestra bancada en la Cámara de Diputados y después iniciamos la campaña. En un determinado momento de la vida política yo le digo a él: mira, Santi, estamos firmes con tu candidatura, no dudes, porque habían cosas que hacían pensar que podía ser diferente. Y ahí me preguntó él qué yo tenía planeado al respecto de mi futuro, y yo le había dicho que estaba pensando en la jubilación. Y él me dijo: no creo que tenga que hacer ese tipo de cosas. La política es un libro que nunca termina, son capítulos diferentes y te va a tocar un capítulo diferente seguramente en la próxima vez, y si no vas a un tema electoral vas a estar conmigo en el gobierno. Y bueno, ahí fue creciendo, y por supuesto que hablábamos de Itaipú en el correr de la campaña, y sin decirnos tal vez ya estábamos pensando mutuamente en ese tema, ¿verdad? Tanto es que la gente me preguntaba: ¿ya te dijo o no te dijo? Y yo le decía: no sé si me dijo, pues me pareció que ya me dijo, y así estábamos, ¿verdad? Hasta que en algún momento quedó claro, me hizo ya algunas consultas, me daba algunas indicaciones al respecto de la propia Itaipú, y la cosa fue quedando más claro, hasta que el domingo pasado oficialmente comunicó a la opinión pública, y creo que es un primer paso semioficial. Para ser oficial falta el decreto del señor presidente de la República el próximo 15 de agosto, ¿verdad? Y desde ahí sí, ya con mucha más fuerza, comenzando a hablar con los amigos, estudiar un poco más. Conozco la Itaipú, pero bueno, siempre hay cambios que uno tiene que enterarse. Con la asunción del nuevo director también asumen nuevos directores. Pueden continuar algunos. Hay veces que continúan. Los directores no tienen una duración. ¿No tienen por un plazo establecido? No es un plazo establecido, no es predeterminado. Pueden eventualmente continuar, ¿verdad? Pueden continuar, ya ha sucedido en varias ocasiones. Bueno, ¿y qué te dio alguna indicación para los primeros 100 días, por ejemplo? ¿Qué es lo que se podría hacer? Lo primero que me dijo el amigo Santiago Peña, y lo está demostrando con las acciones que él está llevando adelante, que él tiene como uno de sus fines principales la relación bilateral con el Brasil. Él entiende que el Brasil para nosotros es un país de extrema importancia,
y sentado con el canciller, él nos estaba dando la instrucción de que fortalezcamos esos vínculos. Por supuesto, Cancillería y por otro lado... ¿Cómo fortalecer los vínculos con un país con el que en Itaipú por lo menos están fortalecidos los vínculos? Itaipú ha tenido sus luces y sombras respecto a los vínculos, Carlos. Hemos tenido tiempos mejores y tiempos peores. Claro que no se ha dejado de trabajar uno al lado de otro, pero han habido momentos donde hemos trabajado mal y han habido momentos donde hemos trabajado bien. Entonces la búsqueda es la búsqueda de trabajar bien. Hay que entender que Itaipú es nuestro mayor negocio. Eso incluye la transparencia también. También. Porque si hay algo que se le critica a la Itaipú, la falta de transparencia. No ingresan los organismos de control de Paraguay por la binacionalidad a la Itaipú, por ejemplo. Está en trámite una nota reversal entre Paraguay y Brasil, de tal forma a encontrar los métodos necesarios para que ambas contralorías, Contraloría Paraguaya y Tribunal de Contas de la Unión, como se llama en Brasil, puedan entrar conjuntamente a examinar las cuentas de Brasil. Te soy honesto, no sé en qué situación está, pero independiente de ello vamos a acelerar porque creo que sí. Es una ¿Eso se decide a nivel pendiente de los directores de la entidad nomás o es a nivel de las altas partes? Altas partes. Los presidentes. Altas partes, sí señor. Altas partes, se está pergeñando eso y yo creo que con el gobierno de Santi vamos a darle una ¿Y Paraguay va a acompañar que ingrese la Contraloría a controlar todo lo que...? Yo creo que nosotros vamos a acompañar todo lo que sea transparencia, siempre y cuando también nos atengamos a las decisiones de nuestro compañero propietario, ¿verdad? Claro. Eso es lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, nosotros no podemos decidir solo, ellos no pueden decidir solo. Por eso una nota reversal para que podamos trabajar juntos en ese tema. Pero de cualquier manera, sí, transparencia es una cuestión que tenemos que ponerle como prioridad. Ahora, otra de las cuestiones que se discute bastante en la Itaipú es la forma de ingresar, cómo se ingresa a la Itaipú binacional. Y se habla de que está muy bastardeada el ingreso. ¿Qué van a hacer ustedes para corregir esta situación? Bueno, de hecho, quien ha corregido esa situación fue un gobierno al que le llamamos nuestro, ¿verdad? Porque los concursos transparentes y abiertos a la población se han iniciado con el gobierno de Horacio Cartes, con James Spalding como director general de la Itaipú Binacional. Vamos a continuar con eso. Incluso vamos a mirar con mucho detalle todo esto que estamos viendo que está sucediendo en este último concurso de 220 postulantes, que creo que han pasado 180, 190, una cosa por el estilo. Eso va a ser revisado y controlado cuando usted asuma. Todas las denuncias que estamos conociendo, que estamos viendo, vamos a revisarlas con mucho detenimiento. ¿Qué otras denuncias, por ejemplo, reciben? Yo creo que ya luego de hacer un concurso tan importante como este, a 20, 30 días que asuma una administración... 2 meses antes de que asuma, sí. Como mínimo... No tiene mucho sentido. Como mínimo un tema de mal gusto, ¿verdad? Vos estás por ser dueño de la casa y yo ya te dejo los invitados adentro. Sí. Como mínimo es algo de mal gusto, pero... hecho sucedido, tampoco podemos... Esto no fue consultado por el actual gobierno y por la dirección de Itaipú, no fue consultado con las autoridades del nuevo gobierno a asumir. No. Se decidió en Itaipú y se llevó adelante. Se decidió, se hizo, y ahora nosotros vamos a revisar las modificaciones que sucedieron al reglamento, vamos a verificar toda señal de adecuación a fulanos o a menganos que pueda haber, y donde exista duda vamos a tomar las providencias necesarias. Bueno. ¿Qué tipo de providencias se pueden tomar? Si ya es una cuestión, ¿puede ser revisado todo este concurso? Yo no sé si puede ser revisado completo inclusive, sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Y si, por ejemplo, ya fueron designados, ingresan, ¿se puede volver a sacarlos? Claro, como cualquier funcionario de cualquier lugar. Bueno, solamente que como son muchos... Claro, tampoco podemos perjudicar a gente que con ilusión llegado y se presentó y eventualmente con justicia accedió a ese lugar, ¿verdad? Eso no, tampoco podemos truncar las ilusiones de tantos paraguayos. Vimos 17.000 participantes, todo eso es muy lindo, ¿verdad? Y justamente en honor a ello nosotros vamos a revisar con detenimiento. Por otra parte, ¿es cierto que usted está de acuerdo con que se le pague a los obreros de las empresas contratistas
de Itaipú Binacional? No, nosotros, la bancada, ha votado a favor de la ley, aquella ley que existió. Además, la Cámara de Diputados como un todo luego ha votado en favor de aquella ley que existió. Lo que yo creo que en esa lista de contratistas hay áreas negras, hay áreas grises y hay áreas blancas. Y hay que revisarlo detenidamente para poder hacer justicia. Pero sería la primera vez que el Estado paraguayo, como tal, o el gobierno, en este caso la de Itaipú, asuma un compromiso por funcionarios del sector privado. Por eso digo, ahí hay funcionarios del sector privado. Porque con ese criterio, los que están haciendo rutas y hicieron rutas de hace años en todas partes del país, van a salir también, van a unirse, van a protestar. Nosotros también queremos la indemnización. Totalmente etcétera. De acuerdo. En ese grupo hay funcionarios de Itaipú también. Y al mismo tiempo trabajaban con empresas contratistas de Itaipú, siendo funcionarios de Itaipú. No, son funcionarios de Itaipú. Pero entonces se agregaron a funcionarios de Itaipú en la lista de beneficiarios. Yo no sé la construcción de la lista de beneficiarios que realizó la gente, pero en el grupo hay funcionarios de Itaipú. No, porque es llamativo, porque se suponía que eran los trabajadores de las empresas contratistas de Itaipú las que figuraban. Mayoritariamente. ¿Y de dónde aparecen entonces los funcionarios de Itaipú? Hay funcionarios de Itaipú en la lista reclamando algunas situaciones a imagen y semejanza de lo que se hizo en el lado brasileño. Porque cuando te dicen en el lado brasileño se pagó, en el lado brasileño es cierto, se pagó a funcionarios de Itaipú. Claro, a los funcionarios de Itaipú, a los empleados de las empresas contratistas privadas. No se le pagó nada. Bueno, entonces, es muy importante que esto se aclare porque muchas veces se suman muchos adherentes, te hacen manifestaciones, críticas al gobierno, y incide eso en contra del gobierno. Al gobierno no le gusta que se le critique y que se hagan manifestaciones, y muchas veces terminan cediendo ante este tipo de situaciones. No, cierto, por supuesto. A veces con las manifestaciones uno sale y hace algunas cosas que no corresponden. Nosotros vamos a procurar actuar dentro del marco de la ley, dentro de los marcos que nos permiten las reglas, los reglamentos, y nos permite, por supuesto, la ley y la Constitución. Ahora, ingeniero, ¿cómo va a hacer para mejorar el ingreso? Pues me interesa ese tema, ya que van a revisar, ¿qué pueden hacer para que no haya tantas dudas acerca de lo que ingresan en la Itaipú? Pero fíjate que el sistema de ingreso que existía, ya se han hecho 6, 7 concursos, ¿verdad? Sí. Nadie dudó de los anteriores. Ahora nomás hubo apurones y modificaciones. Donde antes se ponía 25 años, se pasó a poner 32. Donde se ponía bachillerato comercial, se puso bachillerato comercial en el colegio de Carlos Peralta. Que se ajustó a la medida de ciertos... No, eso nomás el concurso en sí es un método excelente y ha dado buenos resultados. Se ha bastardeado un elemento que ha dado buenos resultados. Pero de cualquier manera vamos a mirarlo de tal forma a perfeccionarlo. Ahora, ¿qué va a pasar con el acuerdo técnico que tiene la Itaipú con la ANDE? Vence este año. Vence este año. Es un tema importante a conversar apenas lleguemos a la Itaipú Binacional. En nuestro parecer, hasta que nosotros tengamos un nuevo anexo C, ese acuerdo técnico debe permanecer. Debe permanecer. Sí, señor. Ajá. Bueno, ¿le podría explicar a la audiencia qué consiste ese acuerdo técnico? El acuerdo operativo... sí, ¿en cuánto ya benefició a la ANDE desde...? El acuerdo operativo es que vamos a hablar de forma simple, sí. Porque si vamos a hablar de forma sofisticada... Sí, técnica es muy complejo. El acuerdo operativo es aquel por el cual a la ANDE se le permite contratar de una forma preferencial las energías, entre comillas, más ventajosas para la misma. Entonces, aquello que vimos en el acta secreta, la famosa acta secreta, donde lo que todos criticamos es que la ANDE dejó de hacer uso de su derecho de comprar la energía más barata. Exacto. Ese acuerdo ¿Por qué no aprovechó? ¿Por qué la baja contratación de la ANDE? Porque hoy no es baja ni alta.
La ANDE hace la contratación que tiene que hacer, usando como un elemento el acuerdo operativo que le permite usar preferencialmente los excedentes, claro. usar preferencialmente la energía asociada a la potencia excedente, e inclusive entrar en el contrato de la Electrobras en aquel momento, hoy en BEPAR, ¿verdad? BEPAR, sí. En BEPAR. Entonces, ese acuerdo operativo, que hoy le da una ventaja a la ANDE, nosotros entendemos que la vigencia fue puesta hasta el 2023 porque el anexo C vencía en 2023. Una vez que nosotros todavía no tenemos de vuelta anexo C nuevo vigente. ¿Eso está contemplado en el anexo C? ¿Que es el que se debe negociar o no? Sí, pero ¿por qué se puso la vigencia del acuerdo operativo hasta el 2023? Porque iba a haber para el 2023 ya un nuevo anexo C. Anexo C, sí. No hay nuevo anexo C. Entonces lo más lógico es que el acuerdo operativo siga rigiendo. Pero el papel dice 31 de diciembre de 2023, sin vincularlo al anexo C. ¿Y cuál sería la posición paraguaya en ese sentido? Vincularlo al anexo C. Al anexo C. Claro. Y dentro del anexo cuando tengamos un nuevo anexo C, hablemos de la vigencia o no del acuerdo operativo. Y dentro de ese anexo C, ¿qué sería lo más conveniente para Itaipú y la ANDE? Poner cuestiones similares al propio acuerdo operativo ya a nivel de anexo. De un nuevo anexo. Ya a nivel de nuevo anexo. Es decir, continuar. Hacerle un acuerdo más importante. Sí. ¿Y cuánto eso ya le habría reportado a la ANDE? Haciendo una contratación inteligente para el año 2024, para el año 2024 la ANDE contrataría 100 millones de dólares menos que sin el acuerdo operativo. Sin el acuerdo operativo. Sí, señor. Ajá, eso, a ver, eso ya le... Estamos hablando de 570 versus 680 millones de dólares. Estaba revisando algunos números del 2004... mucha plata. Hasta ahora, alrededor de 3.500 millones de dólares. Mucha plata. ¿Y cómo es que la ANDE está mal financieramente? Bueno, eso ya... Preguntémosle a no, Félix pero usted Sosa. le va a tener, no, ya sé, pero le va a tener como director ahí. Como consejero. Como consejero le va a tener ahí. No. Son buenos amigos y siempre estamos informados más o menos de cómo viene la ANDE, pero lamentablemente, ¿qué cree que te diga? No conozco en detalle y yo no te puedo decir eso, Carlos. Ajá. Pero es mucha plata, 3.500 millones de dólares. Desconozco, pero sí es un buen auxilio para tener una tarifa preferencial de compra de la Itaipú. Hay que tener en cuenta, creo que lo dijo, voy a repetir lo que dijo el ingeniero Félix Sosa, me pareció verlo hoy. Independiente de todo... ¿Usted no vio el miércoles pasado el péndulo? ¿El péndulo? No. Bueno, porque estuvo Félix Sosa. Estuvo Félix. Sí, estuvo. ¿Y le hablaste de la tarifa? Claro. Él dijo que está desfasado. Probablemente te dijo que es una tarifa política. Sí, pero... Es que vos revisás el Mercosur nomás y le encontrás a Paraguay con la menor tarifa. Independiente de que compre barato de Itaipú, mediante acuerdo operativo, etcétera, también es la energía más barata del Mercosur. Bueno, está bien, porque nosotros somos los dueños de la represa, ¿verdad? De alguna ventaja nos tiene que dar, la represa, ¿verdad? Está bien eso, pero a ver, ¿usted es contrario al aumento de la tarifa de la ANDE? Yo creo que nosotros debemos suministrar energía eléctrica de calidad. Que no tenemos todavía. De calidad. Hay algo... Mejoró algo, pero todavía no llegamos a lo que tiene que ser. La ANDE está técnicamente mejorando de una forma sostenida, ¿verdad? De una forma sostenida. Debatimos mucho con mi amigo Félix Sosa, porque yo a veces soy también favorable a que podamos permitir la inserción del sector privado en el negocio de la electricidad. Eso significa un marco regulatorio y sacarle el monopolio del negocio a la ANDE y distribuir el negocio a todos quienes quieran entrar y se genere una competencia mayor, ¿verdad? Eso asusta un poco, ¿verdad? Asusta un poco al personal. Con la cantidad de funcionarios que tiene la ANDE, asusta un poco al personal de la ANDE. Sí. Yo le vengo sosteniendo que... pero se podría llevar adelante entonces
A ver, no sé si es la privatización, pero el ingreso al sector privado, el ingreso al sector privado en el negocio de la distribución de energía. Es que creo que nosotros vamos a tener que permitir eso para que nosotros tengamos granjas solares, aprovechemos otros tipos de energía, claro, energía alternativa, gas. Creo que eólica no tenemos vientos suficientes en Paraguay para ese efecto. Ahora, 100.000 duchas solares equivalen a todo lo que genera una de las usinas de Itaipú. Según dicen los técnicos que entienden eso. Bueno, no, 100.000 aproximadamente, pero sería espectacular que si se pudiera hacer. ¿Y de qué dependería? Justamente, se necesita una inversión pesada, y esa inversión pesada muchas veces ya el Estado no lo puede realizar. Hay que entender, Brasil, por ejemplo, Paraguay es el único país que no tiene la inserción real del sector eléctrico. ¿Van a poder sector, contra los sindicatos? Del sector privado. No. Yo te estoy diciendo una idea de un conocedor del sistema eléctrico nada más. No va a ser mi responsabilidad. Van a ser directrices del presidente de la República, y es una discusión más para el ingeniero Peña. ¿Y habló de eso con Santiago Peña? Con Peña no. ¿Todavía? Con Santiago no. ¿Y con Félix Sosa sí? Con Félix Sosa se lo hemos debatido. ¿Qué dice el ingeniero Sosa sobre ese tema? Él cree en eso, pero él siempre defiende el hecho de que eso es posible hoy con la ley de la propia ANDE, ¿verdad? Que es cierto. Hoy el privado puede entrar. Así como en el departamento. Pero quien pone la regla de la ANDE. Con las reglas de la ANDE. Sí. Entonces muchos no quieren entrar. No, exactamente, sí. Sí, es evidente. Qué buen tema, ¿eh? Es un tema de debate. Sí, un tema de debate. Un tema de debate. Hasta casi una primicia. Se va a analizar el ingreso del sector privado en el negocio. Que yo no digo que yo tenga la verdad. Yo no digo que yo tenga la verdad. Podemos debatirlo y podemos estar equivocados. En Francia no se ha privatizado, y la Electricité de France estatal es una de las mejores empresas del mundo. Sí, entonces, lástima que no somos franceses, ¿verdad? Porque teniendo Itaipú y Accidental no somos franceses. Es una lástima, pero sí. Bueno, hay muchos temas para hablar. ¿Cómo se siente? Comprometido, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer muchas cosas, sabiendo que es una enorme responsabilidad la que me dio el presidente de la República, Santiago Peña, y con unas enormes ganas de devolver esa tremenda confianza con muchos resultados. El consumo, la producción total de la energía va a acabar. Itaipú va a promover que se construyan algunas otras represas o que se tenga otro sistema. Es otro tema de debate igual que el que tocamos hace unos segundos atrás. No es responsabilidad, sí, de la Itaipú, digámoslo así, ¿verdad? Si va a haber responsabilidad de la Itaipú... No es, pero como estamos en el sector de la energía... Exactamente. Es que de hecho tiene gente analizando energías renovables en la propia Itaipú, y la Itaipú también tiene el parque tecnológico de Itaipú, donde también se trabaja un poco en el tema de energías renovables. De hecho, trabajaron con un proyecto de sustento de una pequeña comunidad en el Chaco, toda con energía solar, ¿verdad? Sí. Entonces, de hecho, es un tema que se analiza y se piensa, y se puede pensar más. Hay que pensar más. Y se puede pensar más. Porque nosotros llegue el 2030, 35 y... No, el Paraguay tiene que comenzar a iniciar proyectos de generación de energía ahora. Y por último, ingeniero, ¿usted tiene problemas judiciales? No. ¿Y esto que se publican, o tuvo problemas judiciales? Hay denuncias. ¿Están corriendo judicialmente o ya fueron finiquitadas? Todas finiquitadas. ¿Todas finiquitadas? Todas finiquitadas. Bueno, perfecto. Ingeniero, gracias por venir. Por favor. Y le pido un favor. Sí. Todos los directores de Itaipú tuvieron la gentileza de asistir cada vez que le llamamos. Espero que con usted no cambie la costumbre en el programa. Una de las fórmulas de transparencia, mi querido Carlos, es estar en contacto con usted. Perfecto. Le tomo la palabra. ¿Cómo no? Con gusto. El ingeniero Justo Zacarías, futuro director de la Itaipú Binacional. A la vuelta de la pausa, ¿cómo quiero que llegue ya el 16 de agosto? Va a bajar. Sí, por eso, porque va a bajar la nafta. Con Eddie Jara, a la vuelta de la pausa.
Bien, ya estamos con el futuro presidente de Petropar, don Eddy Jara, en nuestra mesa de debates. ¿Qué tal, don Jara? ¿Cómo anda? Muy bien, excelente, Carlos. Gracias por venir. No, gracias por invitar. Saludo a la teleaudiencia. Ahora, gran expectativa usted ya generó. En realidad... Dijo que va a entrar y al otro día ya va a bajar el precio del combustible. No sabe cómo todo el mundo está esperando el 16 de agosto. Sí, recordémosle un poco a la gente de dónde sale este tema. Este es un pedido que hace el presidente de la República. Cuando me invita... Electo. El presidente de la República electo, Santiago Peña, gracias por aclarar. Cuando él me invita al equipo, me hace la propuesta, me dice, yo quiero que vuelvas al ente que vos conocés, a liderar Petropar, y tengo una meta a la cual tenés que ceñirte y tenés que enfocarte, ¿sí? Y todos los recursos y todo lo que sea necesario a tu disposición, pero necesitamos bajar los precios de los combustibles, incluyendo el gas doméstico, el gas de cocina, domiciliario. De cocina, así mismo. ¿Por qué? Me dice él, porque, y esto no es solamente una simple promesa de campaña, sino que en realidad la gente se está pasando mal. Palabras de él, el Paraguay ya no puede esperar, son frases que me había dicho en esa oportunidad. A mí me llegó mucho eso, ¿verdad? Y acto seguido me dice, necesitamos que vuelva esa Petropar que estaba antes cerca de la gente, que llevaba ñan de gas a los barrios populosos, los barrios más carenciados, y sobre todo necesitamos que se beneficie al bolsillo de la gente. Petropar hacía eso hace 5 años y yo quiero que eso vuelva, porque de vuelta me dijo el paraguayo no puede esperar, y vos sos una persona que conoce la empresa, conoce el rubro, ya has logrado en años anteriores esto que te estoy pidiendo, entonces confío que se puede, y necesitamos darle esa alegría a la gente. Entonces, si se puede, Carlos, ya con mucha seriedad respondiendo, será el día 1, de último caso serán los primeros 100 días, ¿sí? Pero la buena noticia es que nosotros estamos enfocados a la reducción de precios. Enfocado a la reducción. Ahora, hay una cuestión que yo no entiendo del sector privado. Le había preguntado al señor Bazán en estos días en la radio, en Radio Caritas, acerca si hacen promociones de reducción de precios, significa que el precio puede bajar. ¿Por qué no es sostenida la baja? También en los emblemas de Petropar también hay también baja y reducción del precio de los combustibles, pero después vuelve otra vez a subir después de unos días, una semana y compañía. ¿Por qué no puede ser permanente? ¿Cuál es el problema para que...? Y le digo más, hay veces que leo los títulos internacionales, bajan los productores de petróleo, bajaron el precio internacional bajó, pero después de 4 meses en Paraguay sigue el mismo precio. Sí, contestando a la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las promociones no son ya definitivas? Sí, definitivas, claro. Estas son decisiones comerciales de cada emblema. Y acá viene un tema. 5 años atrás era Petropar la que iniciaba las reducciones. Así y el resto le seguía. Sí. Entonces, Petropar, si bien hacía promos, también es cierto que reducía ya definitivamente. Era una forma de regular el mercado que tenía Petropar. Era el rol que tenía, el rol que el gobierno en ese momento le dio a Petropar. En los últimos 5 años, sin embargo, cambió eso. Y hoy, ¿qué se ve? Se ve a una Petropar que es una de las últimas o la última. Está pasando hoy. Recorriendo un poco las calles el día de hoy, pues, como decís, hay estaciones que dicen promo apertura, dice, pero cada semana dice promo apertura, ¿verdad? La misma estación, menos 500. Exacto. Y por supuesto que esas estaciones están generando un mayor volumen de venta que las estaciones que operan los operadores de Petropar. Definitivamente que en los últimos meses se vio que los márgenes eran muy interesantes, sobre todo en el diésel, en las naftas también, pero sobre todo en el diésel. Y si bien hoy hay una tendencia alcista, ¿verdad? Sigue habiendo en las operaciones de reposición. ¿Qué significa esto para que la gente entienda? Cuando compras de vuelta el producto porque ya vendiste todo lo que tenías. Eso es la reposición. Bueno, existe todavía margen, ¿sí? A mí ya me llegó la estructura de costos de Petropar. Definitivamente que
el precio internacional es el principal, ¿sí? El más significativo de toda la estructura, de todas las líneas. Yo creo que también hay posibilidad de analizar, de gestionar eso, independientemente a que el precio a nivel internacional está subiendo. Hay ofertas en el mercado internacional puntualmente de lotes que están necesitando venderse para que un buque sea liberado, ¿sí? O de repente una refinería que por estrategia hizo operaciones de cobertura, cubrió su riesgo, entonces tiene posibilidad de venderte a un precio más barato de lo que el precio internacional. Y así cada línea tiene su forma de gestionarse. Entonces por eso que nosotros decimos, existe la posibilidad, conocemos cuáles son esas posibilidades y lo vamos a aplicar. De acuerdo a lo que usted dice, las embajadas de Paraguay trabajan e informan, por ejemplo, a Petropar de estas situaciones que se dan. Es decir, los que están a cargo de las embajadas y aquellos que son asesores comerciales en las embajadas, están atentos a este tipo de situaciones porque como somos país mediterráneo, todos nos cuesta más caro, ¿verdad? Entonces, le informan a Petropar desde la Cancillería, desde las embajadas sobre estas situaciones que usted acaba de mencionar, por ejemplo. Recordarás, Carlos, que yo todavía no estoy en función, ¿verdad? Yo no puedo responderte por lo que pasó en los últimos 5 años. Sí, cuando estuve yo, sí, no era habitual. No era habitual. No era habitual. Sí, cuando nosotros viajábamos a reuniones de negocios, digamos, con refinadores o con traders, incluso con países pertenecientes a la OPEP, sí, ahí digamos que funcionaba bastante bien el tema, claro. Pero no, yo... Pero una de las misiones de la Cancillería debería ser eso, sí, totalmente de servir de de inteligencia a cualquier tipo de... Totalmente de acuerdo, ¿eh? Así como funcionan otras embajadas de otros claro, países. Exacto. Totalmente de acuerdo, pero no. Aquí a nosotros nos tocó la necesidad y lo logramos. Nosotros desarrollamos cuando estuvimos en Petropar. Digo nosotros porque yo siempre hablo de que uno solo no puede, siempre tiene, digamos, aliados en el gobierno, equipo de trabajo en las empresas. Nosotros hemos desarrollado nuevos proveedores que hicieron justamente o consiguieron que nosotros podamos bajar el precio en su momento. Y se les pregunta, ¿cómo puede ser que Petropar pueda bajar precio? Exacto. Porque conseguimos proveedores nuevos que quisieron entrar y por estrategia de entrada bajaron. Claro. Entonces, no. O sea, acá hay que entender que o sea, esto no es la NASA, esto digamos, es aplicar recetas que uno conoce perfectamente. Es comercio. Exacto, es comercio. Entonces, sí te digo, yo estoy convencido de que se puede lograr lo que el presidente de la República quiere, que es la baja de combustible en los primeros 100 días. Eso estoy convencido. Ahora, ¿va a poder transparentar todo lo que significa el...? Sin duda, ¿sí? Sin duda. ¿Y por qué tanto se ocultan? ¿Por qué no se quiere...? De vuelta. ¿Había alguna norma, alguna ley que impedía eso? No, al contrario. Las normas que se dejó el gobierno que salió en agosto de 2018 exigió la transparencia total, tanto de información que solicitaba la prensa o cualquier ciudadano o ciudadana, como así también la estructura de costo de cada producto. O sea, nosotros hacíamos eso, ¿verdad? No, yo no sé en realidad qué dificultó, eso lo voy a saber el 16 de agosto, así que lo conversamos cuando asuma, pero no tengo yo idea por qué o qué causa, digamos, el obstáculo para transparentar, pero eso vamos a hacerlo desde ya, eso confirmado. En estos días ya se puso en contacto con la actual administración de... Ayer oficialmente tuvimos el acto simbólico protocolar de la toma de mando, se le dice, pero ya hablé con el presidente que digamos que sigue en la silla hasta el 14. Lo conozco porque estuvo en mi equipo una persona de la casa, una persona que tiene más de 20 años en, digamos, antigüedad en Petropar, y ya empezamos a pedirle información oficial. Yo, si bien ya empezaba a obtener información oficiosa, información que me llegaba, ahora lo que voy a buscar es confirmar de que esa información era la correcta, digamos. ¿Usted está trabajando en el sector privado? Sí. ¿En el sector combustible? Estuve, al salir del gobierno, en agosto de 2018 me fui a otro rubro y en el 2020 vuelvo al sector combustibles, en el privado de vuelta, y hasta que estuve hasta hace un mes. Sí.
Hasta hace un mes. Sí. ¿Y cuáles son los cambios que usted cree que se tienen que hacer en Petropar? Para que sea eficiente, para que sea rentable, para que gane y para que beneficie al pueblo paraguayo. La pregunta, y para que la gente entienda, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando llegamos? Lo primero que vamos a hacer es un cuadro comparativo que sabemos perfectamente. Hoy te puedo decir cómo dejamos nosotros la Petropar hace 5 años. Y vamos a comparar cómo está hoy, ¿sí? O sea, lo mínimo que vamos a enfocarnos es a, digamos, meter todo nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo para que por lo menos volvamos a ese nivel que estábamos hace 5 años. ¿De qué estamos hablando? Nosotros teníamos una caja superior a los 200 millones de dólares. Revertimos un patrimonio negativo y dejamos un patrimonio de casi 70 millones de dólares. Nosotros teníamos una red en ese momento, cuando dejamos el gobierno, de 150 estaciones que vendían casi 30 millones de litros con una participación de mercado del 12 al 13%. Teníamos un gasto operativo mensual de 17 mil millones de guaraníes. Mensual, ¿sí? Cifra que me dicen que se duplicó. ¿En serio? Se duplicó. ¿A 5 millones de dólares? Lo vamos a confirmar. Se duplicó. Lo vamos a confirmar cuando lleguemos. Entonces, sabemos que nosotros dejamos una entidad que estaba creciendo comercialmente y que tenía salud financiera. Ganaba plata, ese año creo que se terminó con 10 millones de dólares de ganancia. Estaba aumentando el patrimonio, estaba aumentando la caja, se estaba generando esa caja para poder honrar el famoso pasivo que se tiene. Entonces, ese es el camino, ¿sí? Nosotros tenemos otros proyectos para lo que yo le llamo la Petropar 2.0, que eso lo voy a dejar para cuando llegue digamos, a la silla, para hacer digamos, y comunicar eso. Hay proyectos que van a reposicionar la marca en beneficio de la empresa y de los operadores que seguramente están viendo el programa hoy. Bueno, ¿qué va a hacer si encuentra inconsistencias en los datos que le vi? Y lo que se tiene que hacer, Carlos, lo que se tiene que hacer, preguntar a los responsables si están ahí, qué pasó, que expliquen. Si no están, bueno, se verá el nivel de consecuencia que tenga esa inconsistencia. Si hay una inconsistencia administrativa, se resolverá, porque para eso entramos. Porque forma parte también de la estrategia de reducción. O sea, no son cosas descolgadas que la gente tiene que entender. Si una empresa gasta más de lo que vende, no va a existir. No podemos hablar de reducción de precios. Sí, entonces, exacto. O sea, eso forma parte del todo, ¿verdad? Y bueno, y dentro de todo ese esquema, ¿qué papel cumple la planta de Troche? ¿Va a seguir estando en manos de Petropar o se podría ver la posibilidad de que lo tome el sector privado, por ejemplo? Tenemos que analizar. Yo escuché opiniones sobre el tema. La planta de Troche, en este momento, recordemos un poco, realmente mucha gente no sabe, la planta de Troche tuvo un proyecto de mejora, ya en el gobierno que está saliendo, de un presupuesto aproximado de 28 a 30 millones de dólares. Recuerdo. Yo necesito saber qué se hizo para la mejora. Digamos, en qué se gastó, cómo mejoró la planta. Una vez que tenga ese análisis, yo te puedo responder. Pero hoy no tengo la información, solamente la investigación periodística de algunos medios. Pero sí, yo con mucha objetividad, sobre todo, voy a analizarla y después vemos. Por ahí ya actualizaron la planta y es una planta moderna y nos quitan alcohol a un precio súper competitivo. Entonces la respuesta va a ser una, ¿verdad? Y por ahí no es así, la respuesta va a ser otra. O sea, hay que ver, ¿verdad? Hay que analizar. Mira, el tema de tener una alcoholera. Pero particularmente, ¿qué piensa de la planta de Troche? La planta de Troche, mira, el principal problema que tenía la planta de Troche cuando yo estuve, no era la planta en sí, era muchas veces la falta de acompañamiento y de asesoramiento que tenían los cañeros, o sea, los productores de caña, para poder traer la suficiente cantidad de caña para que la planta produzca. Entonces muchas veces la planta tenía que parar, etcétera, etcétera. Nosotros manejamos los niveles de staff, los niveles de operativos de personal al mínimo. Solamente se subían cuando había zafra, que va entre finales de mayo y mediados de diciembre. Entre zafra volvía a los niveles normales.
Eso también tengo que ver cuántas personas entraron de forma definitiva, ¿sí? Esa es una planta que entre zafra, como se dice, no tiene que tener mucha ¿Los gente. productores de la zona no podrían formar una cooperativa y encargarse como una cooperativa, por ejemplo, de la planta? De poder, yo creo que podrían, ¿sí? Podrían. Hay que analizar bastante, como te digo, pero de vuelta. ¿Cuánto le representa en costo, por ejemplo, la planta a Petropar? O sea, todo el costo de la planta se traduce en un guaraní por litro del alcohol, Carlos. O sea, no es que, o sea, si yo te hablo de miles de millones, no le dice nada a la ciudadanía. Pero todo eso después se divide y sale de un cociente que es el valor del guaraní por litro del alcohol, pero no el alcohol que se vende en las estaciones, sino el alcohol que se mezcla con las naftas y después queda la alconafta, que es la 88, 89 octanos, la 92, 93, 94 octanos y la 97 o 97 octanos. O sea, se van mezclando, ¿sí? Pero de vuelta, yo particularmente te pediría que esta conversación la tengamos cuando yo haya terminado el análisis del proyecto este, ¿sí? Bueno, si es que hay inconsistencias graves, ¿se va a la Fiscalía? Si tiene elementos para ir a la Fiscalía, por supuesto. ¿No va a dudar? No, es que estamos obligados. El servidor público que tiene conocimiento, ¿sí?, de que un hecho está tipificado dentro del Código Penal, está obligado a denunciar. No es una decisión, Carlos. No, está bien, pero que no sea nomás que intervenga el partidismo, el compañero de partido. El presidente electo Santiago Peña fue claro. O sea, nosotros, de vuelta, vamos al foco que me pide, porque tiene que ver. Sí. El foco es reducir precios, el foco es estar cerca de la gente, el foco es beneficiar. Entonces tiene que ser eficiente. Entonces tiene que ser eficiente. O sea, si empezamos a generar, digamos, o sea, difícil, ¿sí? Difícil. Nosotros tenemos que ser como una empresa del sector privado. Hablando con las empresas que traen los vehículos a Paraguay, que importan los vehículos hacia Paraguay, nos decían, por ejemplo, que en los últimos años la garantía de los vehículos que anteriormente eran de 3 años o incluso de 5 en de algunas concesionarias, se redujo a 1 año. ¿Por qué? Por la mala calidad de la nafta que se vende en Paraguay, que termina dañando los motores y perjudicando a las grandes marcas, ¿verdad?, en Paraguay. ¿Qué se puede hacer al respecto para que... ¿Esa información cuándo te dieron? Esa información me dieron exactamente hace 5 años atrás, pero me dijeron que no va. Y le cuento algo. Mi vehículo tiene un señalero que dependiendo de la calidad de la nafta se prende el señalero y te avisa que cargaste mala nafta, es decir, una nafta no buena, y te marca. Tengo que dejar usar todo el combustible y volver a cambiar, y se apaga. Y cambio de emblema, porque voy viendo por emblema para ver en dónde, ¿verdad? Y me habían dicho, en realidad, Petropar, si se hubiese manejado bien, hubiese tenido mucho más éxito de lo que tiene, porque las naftas de Petropar son las que menos contaminantes tienen, ¿verdad? Y entonces me acordé de esos temas y empecé a cargar otra vez de las plantas. En algunas sí hay problemas, en otras no, definitivamente. Pero ¿qué se puede hacer para que la nafta sea buena en Paraguay? Mira, la respuesta tiene varias aristas, ¿sí? Si me permitís, voy a ser rápido. Primero te pregunté hace cuánto te dieron esa información, porque no es menos cierto que hay una realidad en nuestro mercado, que tanto Petropar como los emblemas privados estamos sufriendo. Hay mucho contrabando. Entre un 20 y un 30% del combustible total que se consume en el Paraguay, ya hace varios meses, tal vez 1 año, está entrando por contrabando. Y ¿También se vende en las estaciones de servicio? Claro, también. ¿También? En el interior casi no hay control. Y acá viene una acotación al margen. En estos últimos 5 años, los controles fueron nulos. Y los emblemas tienen que cuidar ese detalle. Claro, cuidar eso. Claro. Muy nulos, pero muy nulos. En el interior, sobre todo,
donde prácticamente digamos, en el interior, en el Paraguay adentro, hay un montón. Estaciones hay, estábamos hablando recién, antes de entrar, 2.800 estaciones, ¿sí? O sea, se van abriendo estaciones. Estos últimos 5 años se abrieron 100 estaciones por año y una distribuidora por año. Sí. Por otra parte, Sí. ¿es buen negocio venderle a Bolivia el combustible? Y le pregunto eso, ¿es buen negocio? Para Bolivia es buen negocio, ¿verdad? Pero para Paraguay también es un buen negocio venderle, el paraguayo va a tener buen combustible, así puede bajar su precio, si es que se compra más, el precio puede bajar por la oferta. ¿Cómo es el negocio? En relación a lo de Bolivia. A lo de Bolivia, sí, porque últimamente se le vende mucho combustible a Bolivia. Me han hecho estas preguntas esta semana bastante. El hecho de venderle a Bolivia está totalmente permitido. Sí. Sí, de hecho, antes que Petropar, otros emblemas privados lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo, sí, así. Cuando decía la gente, vienen muchos bolivianos a llevar, o sea, hace años que se viene haciendo. El tema puntual que particularmente me gustaría revisar a mí es, concretamente en lo que respecta a Petropar, es si en el momento que se le vendió a Bolivia, ese producto que se le vendió no hubiese sido mejor en ese momento de la historia del precio internacional, dejarlo para el mercado interno. Para que exacto. Sí, eso es las cosas que yo no estoy diciendo que ocurrió, estoy diciendo que vamos a revisar. Por eso es la pregunta. Vamos a revisar eso. Otro tema también es si efectivamente los costos que estamos teniendo con Bolivia son los ideales, cómo se está manejando el precio con Bolivia, etcétera. La cobranza también, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si hay un indicador de que otros emblemas lo están haciendo, sí. No veo, hoy en particular, no veo con malos ojos, pero ¿qué pasó hace un año? ¿Qué pasó antes? ¿Verdad? Sí, era necesario. La pandemia no es la excusa de muchas cosas, ¿eh? Sí, totalmente. Pero nosotros vamos a revisar los 5 años. Los 5 años. Porque conocemos bien lo que pasó hasta agosto de 2018. Uh-huh. ¿Qué se va a hacer con la deuda PDVSA? ¿Ustedes saben cómo está el tema del arbitraje? Sí. Yo me informé sobre el tema. El arbitraje sigue en stand-by a solicitud de los abogados contratados por Petropar, sobre todo porque el procurador nombrado por Guaidó en su momento también solicitó ciertas cosas al tribunal y dice, no, pero yo ya tengo otro procurador de Maduro, ¿cómo va ni otro procurador de otro que dice ser presidente? Ahí, digamos, se generó una situación habría dos donde el tribunal, sí. Y además, por estrategia de Petropar, que me pareció muy buena eso, se le envió la orden a los abogados, decir, soliciten un stand-by porque a quién después se le va a pagar esto. El procurador, tal cual. Eso es digamos, en cuanto a cómo está el tema del juicio ante la Cámara Internacional de Comercio. Pero la gente se acuerda, PDVSA, ¿qué es lo que es PDVSA? PDVSA es una deuda, es una deuda de cerca de 300 millones de dólares, en realidad empezó con 265 millones que dejaron de pagar los gobiernos digamos, entre 2007 y 2008. O sea, un gobierno de Nicanor, un gobierno de Lugo. ¿Sí? Dejaron de pagar, hace 15 años de esa deuda. Lo bueno, entre comillas, es que solo tiene un 2% anual de interés. De interés, sí. Por suerte. Sí. Y ahora PDVSA está reclamando también intereses punitorios y moratorios porque dice que ya venció y nosotros defendemos que todavía no venció. Entonces, no corresponde calcular punitorios. Un poco ese es el resumen de lo que está pasando con el caso PDVSA. Ajá, y bueno, sería interesante que eso también se informe inmediatamente para que la gente sepa cómo está el caso. Carlos, cuando esto nosotros... que usted está contando es Carlos, espectacular. Te estaba olvidando nomás, Carlos, cuando nosotros teníamos gacetillas informando la actualización del caso PDVSA. Nosotros cada 2 o 3 meses mandábamos gacetillas a todos los medios diciendo, no nos están preguntando, pero nosotros le informamos a la ciudadanía a través de los medios cómo está PDVSA. Eso hacíamos nosotros, te cuento. Bueno, qué rápido, 22, qué rápido pasó el tiempo. Va a bajar va a bajar el precio del combustible. Sin duda. Si no son los primeros días, en los primeros 100 días. En beneficio del bolsillo de la gente, porque el Paraguay ya no puede esperar, dice el presidente electo Santiago Peña. Perfecto, muy bien. Gracias, don Eddie Jara. Y esperemos también que usted no tenga tanto trabajo que le impida venir al péndulo cuando le invitemos.
Carlos, segunda vez que vengo. No, no, por eso. Vos me invitás, yo vengo. Dale, vos me invitás, ya yo vengo. está, hecho. Gracias. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias por venir. Saludos a la televidencia. A la vuelta de la pausa estaremos hablando con Beltrán Maki de la Soban. ¿Cuánto le debe Petropar? ¿Usted sabe cuánto le debe a Petropar con los bancos? No, Petropar no le debe nada. No le debe nada a los bancos. No tiene deuda a Petropar con bancos. No descuenta nada con los bancos. No. Bueno, perfecto. Entonces, no le pregunto a usted entonces. A la vuelta de la pausa con Beltrán Maki. Ya volvemos. Bueno. Bien, ya estamos en el último bloque y con Beltrán Maki con nosotros. ¿Qué tal, Beltrán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Carlos. Un saludo para la teleaudiencia. Un gusto compartir contigo. Gracias por venir. ¿Cómo ve el sistema financiero todos estos nombramientos que está realizando el presidente electo? ¿Lo ve con buenos ojos? ¿Hay que prestar atención a otros? Algunos no gustan tanto. ¿Cómo ven los nombramientos, sobre todo en todo lo que se refiere a la economía? Bueno, yo creo que en general en el área económica están asumiendo personas ya con experiencia y conocimiento acabado de lo que son las finanzas públicas. Eso yo creo que transmite una tranquilidad, a pesar de que el escenario en que estamos es un escenario donde hay retrasos en los pagos, donde se va a tener que considerar esto para recomponer quizás las metas de volver a lo que tenemos en la regla fiscal, que es 1,5% de déficit, ¿verdad? Que no se va a llegar, por lo que menos. No se va a llegar, no se va a llegar a lo que se porque pretendía. tampoco el Estado puede dejar de cumplir sus compromisos, ¿verdad? El sector privado, los que están esperando esos pagos tienen compromisos nuevamente, y finalmente es la economía y la ciudadanía la que resiente cuando el Estado también se atrasa en los pagos, ¿verdad? Por eso creo que la prioridad, entiendo, debe ser ponerse al día con los pagos, pero por supuesto, yo diría que también hay que mostrar que en el futuro vamos a tener un manejo de los gastos y sobre todo de las compras públicas dentro de lo que esperamos, ¿verdad? Que un mejor manejo de estos rubros del Estado, ¿verdad? Hay 2 o 3 sectores que a los que el Estado le debe una cantidad importante de plata. Las farmacéuticas, incluyendo laboratorios y compañía, y el sector de la construcción, ¿verdad? Ya sea de caminos, de obras, casi 700 millones de dólares, si no es más. Por lo que sabemos, las constructoras y las farmacéuticas descuentan las deudas que tienen con el sistema financiero. Es decir, que en realidad el Estado hoy día no le debe mucha plata a las farmacéuticas, sino ya le debe al sistema financiero. Así es. ¿Cuánta es la deuda que hoy tiene el Estado con el sistema financiero? Bueno, esa cifra no la tenemos consolidada, digamos, pero sí hay que decir que la mayoría de existen 2 tipos de deuda, digamos, del Estado, aquellas que están en proceso, por lo tanto formalmente todavía no se registran como deuda, y aquellas que sí ya están certificadas y están reconocidas y generalmente ¿Qué es en proceso? Para que la gente entienda, ¿qué es una deuda en proceso? Y cuando una obra se entrega o se entrega un producto, se factura, pero el Estado debe incluir dentro de sus procesos de aprobaciones para considerar los pagos. Entonces hay deuda que todavía no se computa, digamos, como deuda. Que no aparece todavía como deuda. Está todavía en el aire, digamos, ¿verdad? Y hay otra deuda que sí ya está registrada como deuda del Estado, y esa deuda es la que generalmente estas empresas trasladan al sistema financiero, porque evidentemente tienen que seguir funcionando y tienen que seguir haciendo las obras y tienen que seguir produciendo los productos que entregan al Estado. La burocracia es tanta en el Estado que obliga al sector privado a encarecer lo que le entrega al Estado, porque sabe que no le va a pagar en tiempo y forma. Así es. ¿Y cuánto sería la diferencia? Si por ejemplo, se le pagara al Estado, si el Estado pagara en tiempo y forma, ¿cuánto disminuiría la deuda del Estado? Yo creo que eso es parte de la realidad, ¿verdad? Todos sabemos que
Por los estudios que han hecho y que han presentado los organismos internacionales, se estima en 400 millones de dólares lo que podrían mejorar las compras públicas en general 400 millones de dólares anuales. Sí. Bueno, eso tiene que ver con la burocracia, pero tiene que ver con la disposición también de los recursos. A veces el Estado, sabemos que existe el presupuesto, el plan financiero y finalmente el plan de caja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado va regulando también los pagos en la medida que recauda, ¿verdad? Sí. Pero sí, claramente se necesita mayor previsibilidad en los pagos del Estado para que también las compras del Estado puedan ser a mejores precios. Es decir, que más del 50% es lo que de la deuda consolidada, ¿verdad? Que acaba de explicar. Es decir, más del 50% es lo que se estaría pagando. Lo que se podría haber evitado pagar. Digamos que eso es lo que se pagaba en tiempo y estima. forma. Haciendo estas cosas no suceden automáticamente, llevan tiempo. Quizás con un esfuerzo importante se podrían ahorrar 200 millones, que son cifras muy importantes. Sí, podríamos hacer muchas cosas con esos ahorros, eventuales ahorros. Claro, y no estamos hablando de un país que tenga muchos recursos, al contrario, somos un país con muchas necesidades y nos damos el lujo por ineficientes. Así es. Pagar en intereses, en demora, 400 millones de dólares. Así es. Vaya. Esto sucede, digamos que si uno mira la historia, en algún momento el Estado fue superavitario. Después de la reforma fiscal del 2003-2004. Tuvimos un periodo de ahorro fiscal. Es cierto, se sacrificaron las obras públicas, se dejaron de hacer muchas obras públicas que eran necesarias en ese momento, pero se generó un colchón importante. Luego viene un periodo de expansión del gasto y de la inversión y ese colchón desapareció y apareció el déficit fiscal. Y cuando uno tiene déficit fiscal generalmente ocurre esto. Hay que mantener los números macroeconómicos controlados, que es una fortaleza de Paraguay, pero también eso se hace a costa de la eficiencia de la economía cuando no se tienen los ahorros fiscales. Por eso los países muchas veces tienen estos fondos, que son fondos que se usan en casos de emergencia, en casos de necesidad, y eso le permite funcionar de manera más eficiente, ¿verdad? Atender lo que me dice un oyente, un televidente, que está viendo, me dice, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, no se pueden bajar los intereses de las tarjetas de crédito teniendo en cuenta esta realidad de que el Estado es el mayor deudor de los bancos y financieras? Y el Estado sí o sí te va a pagar, más tarde o más temprano, ¿verdad? Pero sí o sí te va a pagar. El tema de los intereses de las tarjetas de crédito es un tema, yo diría que da para varios programas, no para un programa. Paraguay tiene probablemente una de las tasas más bajas de interés para las tarjetas de crédito hoy en la actualidad, debido a una regulación que viene del 2014, donde se estableció un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito en particular, ¿verdad? Yo diría que hay muy poco espacio para bajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, porque de hecho son probablemente las más bajas de la región, incluso yo diría más bajas que en Estados Unidos. Bueno, en otro tema, cambiando de tema, antes que me olvide también, tengo tanto que preguntarte. El sector financiero, ¿cómo ve el tema del actual presidente del Banco Central? En realidad, no estuvo bien lo que hizo, de acuerdo a las denuncias que se publican. ¿Cómo lo ven ustedes del sector financiero? Bueno, es difícil opinar sin tener la información cierta de lo que ocurre en el directorio. Yo entiendo que el presidente del Banco Central, en el caso que salió por la prensa y que está mencionado, entiendo que en el proceso él se excluyó de participar. Ahora, eso hay que demostrarlo en los papeles, ¿verdad? Yo entiendo que es así, que hay esa... Si cada vez que se iba a tratar en el directorio del BCP, él se apartaba de entender en ese... quizás hay un error en alguna parte del procedimiento, porque
si algo podemos decir es que los procesos en el Banco Central llevan mucho tiempo. Este caso arranca del 2016, sí. 2018, estamos en el 2023. Todavía no termina. Y estamos discutiendo el tema, ¿verdad? Yo diría que es una característica del Paraguay, ¿verdad? Los procesos, esto está en sede administrativa ante el Banco Central, digamos. Imagínate que esto después va a la justicia y cuánto más va a tardar en la justicia, ¿verdad? Entonces, realmente creo que hay espacio para mejorar estos procesos en el tiempo, hacerlo mucho más eficiente. Seguramente eso yo creo que va a contribuir a la salud de todos y del sistema también, por cierto. Uh-huh. Ahora, y del sistema financiero, Beltrán, ¿qué característica debe tener el futuro presidente del BCP? Bueno, yo creo que Paraguay tiene una figura en su sistema financiero que es la superintendencia de bancos, está dentro del Banco Central, depende en muchos aspectos del Banco Central, por lo tanto, el Banco Central es el regulador y la superintendencia el supervisor. Yo diría que el Banco Central tiene que tener equipos que conozcan a profundidad los sistemas financieros desde la práctica, digamos, ¿verdad? Tiene que poder visualizar cómo impactan las medidas en la gente, no solamente en el sistema, porque finalmente el sistema financiero es un reflejo de todo lo que pasa en la economía, de todo lo que pasa con los ciudadanos, por eso que tenemos que estar atentos a todo lo que pasa, pero se requiere un Banco Central que mire los temas del Banco Central, los temas del sector financiero, pero que entienda hacia dónde va el sector financiero en el mundo, que pueda entender las innovaciones, por dónde vienen, cuáles son las mejores prácticas que hay. Nosotros creo que hemos perdido algunos años, por ejemplo, en temas de inclusión financiera. Nuestro plan de inclusión financiera último venció, porque hay una estrategia de inclusión financiera 2014-2018. La mayoría de los países están en el plan o en la estrategia 2.0 o 3.0. Nosotros todavía estamos terminando de evaluar. ¿Y por qué eso? Y porque vino la pandemia. La pandemia fue excusa para muchas cosas. Podemos dejarlo ahí, ¿verdad? Hay, yo creo que temas que tienen que ver con hay una Secretaría de Inclusión Financiera, la ENIF tiene sede en el Ministerio de Hacienda, creo que tiene problemas de diseño institucional, no tiene recursos, no tiene fuerza, está en el Ministerio de Hacienda, el responsable lógico de la inclusión financiera es el Banco Central para mí, debería ser el Banco Central, pero también debería ser un problema de las autoridades económicas de un país. ¿Por qué? Porque la necesidad de la inclusión financiera es porque un país es informal. Exacto. Porque la informalidad es una traba para la inclusión al sistema formal de los ciudadanos, de los emprendedores, de los agentes económicos, y por lo tanto se necesita una mirada de conjunto, pero claramente creo que tiene que estar liderado desde el regulador del sistema financiero, que es el Banco Central, que es quien puede comprender más acabadamente todos los temas financieros. Ahora, ¿por dónde se canaliza por el dinero producto de de esto que acabas de señalar, que se habla de 12.000 millones de dólares de informalidad? ¿Por dónde se canaliza si no es por el sistema financiero formal? Bueno, tenemos en el sistema financiero formal, hoy tenemos bancos, financieras, cooperativas que tienen su propio regulador y las EMPES que emiten dinero electrónico. En todas estas instituciones se pueden abrir cuentas, sí. Y hay la regulación también reconoce esta realidad de la informalidad y permite la apertura de cuentas a personas con montos limitados, limita los movimientos, pero te permite abrirlos sin una exigencia documental, digamos. O sea, no tenés que demostrar
el origen de tus ingresos hasta 2 salarios mínimos, y dentro de eso digamos, se incluye a las personas en el sistema, pero se incluye para la apertura de cuentas y para el acceso al sistema de pagos. Yo diría, si uno quiere sacar una radiografía de lo que ocurre en Paraguay, hay avances en la inclusión financiera mediante el acceso a los sistemas de pago, porque gran parte de la población tiene cuentas o en un banco, una financiera, una cooperativa o en una EMPE de las telefónicas, pero por el otro lado el acceso al crédito se ha ido restringiendo sí. Justamente por esta característica que mucha gente no puede demostrar sus ingresos. Para otorgar un crédito se requiere un análisis, una mirada. Te pregunto, porque el contrabandista tiene que tener, de algún lado, tiene que sacar el dinero para comprar el contrabando, es decir, el contrabando y volver a distribuirlo y venderlo acá en Paraguay. Bueno, sí, pero 12.000 millones de dólares escondidos, ¿cómo es posible? Bueno, eso incluye seguramente la economía delictiva. También. Porque hay como dos economías, una informales, digamos. Una que es informal porque, la del crimen organizado. No paga impuestos, digamos, y después la otra que tiene un origen ya en delitos, digamos, ¿verdad? Creo que, como te decía, los ciudadanos que son cuentapropistas, que tienen una actividad personal, pero es económica su actividad para generar ingresos, solucionan su problema a través de estas cuentas, pero no acceden al crédito o acceden a un crédito a unas tasas muy altas en el sector informal o en casas de crédito, pero fuera del sistema regulado. El sistema regulado tiene limitaciones de tasa, tiene limitaciones en la flexibilidad es lo que dice la gente, de las normas, porque las normas están hechas para la formalidad. Y porque eso es lo que dice la gente. No puedo yo irme a un banco, porque finalmente me piden tantos requisitos y los intereses no voy a poder pagar, etcétera, etcétera, que mejor me voy junto al usurero. Así es. ¿Verdad? El usurero es rápido y fácil. Es rápido y fácil, exacto. No tiene mucho control, pero después... Sí. Y cumple una función cuando, o sea, la economía es tan perfecta, digamos, que cuando hay una necesidad y el sector formal, no te satisface, uno se va al sector informal. Uno encuentra una solución por otras vías, ¿verdad? Exactamente. Claramente. Bueno, ¿y cómo se puede formalizar todo, por ejemplo, para que las tasas sean bajas, para que no haya tantas exigencias, para que se le dé la oportunidad a la persona de ir creciendo laboralmente? Hoy la tecnología permite cosas que hace 10 años quizás no eran posibles, ¿verdad? Creo que Paraguay tiene que hacer un esfuerzo por formalizar a ese segmento invisible de la población, pero que genera riqueza, trabaja, produce, hacerlo visible más allá de cobrarle impuestos. A lo mejor me van a criticar por lo que digo, ¿verdad? Pero lo que deberíamos hacer es que ese sector sea transparente y después pensar en cobrarle impuestos, no que el impuesto sea, digamos, el motivo para que los transparentemos. Y en ese sentido creo que, como te decía, la tecnología hoy permite al sector privado y al Estado mismo, porque la Subsecretaría de Tributación tiene tecnología, poder llegar a estos segmentos que están hoy escondidos y que ojalá sean visibles para ser incorporados de una manera más efectiva a la economía y sean competitivos, ¿verdad? Porque hoy esto los condena de alguna manera a ser poco competitivos. Sí, exactamente, y a ser marginales. Así es. ¿Y qué piensan de la fusión, es decir, de la creación del Ministerio de Economía y de la fusión de aduanas y la Secretaría de Tributación? Yo creo que la característica, yo decía el otro día en una entrevista también, que la característica de los proyectos de ley de reorganización del Estado que está presentando el nuevo gobierno tienen que ver con leyes marco. Eso es bueno y puede ser malo también dependiendo de quiénes o la intención de los que están en la función pública. El Ministerio de Economía es un reclamo largamente acariciado del sector privado, en el sentido de tener un interlocutor
más allá del cajero del Estado y del ordenador de gasto. ¿Pero tienen del el Estado. proyecto de ley? Sí. Nosotros esperamos que el Ministerio de Economía, que hoy tiene un marco muy general, se convierta en ese interlocutor para la economía, para los temas económicos, ¿verdad? Hoy, como te decía, eso está muy disperso, desperdigado, y digamos, tener un Ministerio de Economía que responda a las necesidades de los agentes económicos es largamente buscado por el sector privado. La fusión de aduanas con la SEP tiene que ver con la eficiencia, con el compartir datos, y claramente tenemos dos instituciones con funciones y con experiencias, yo diría, a nivel latinoamericano también, por lo menos diversas. Hay casos de éxito y hay casos de fracasos. Fracaso en el sentido de que la institución más eficiente es, digamos, absorbida de alguna manera por las ineficiencias de la otra institución. Por eso que en el cómo van a hacerlo está el secreto. La fusión planteada de esta manera con una ley marco no permite visualizar el cómo va a ser al final en detalle, pero yo espero que la reglamentación reconozca las funciones distintas de ambas instituciones. La SEP tuvo una reforma muy importante. Si me escuchan algunos agentes económicos que tienen algunos años más, antes existía la conjunta. Sí. La conjunta era un castigo para el empresario porque no buscaban recaudar más, sino sencillamente recaudar para ellos, ¿verdad? Sí. En la reforma tributaria, cuando se bajan los impuestos, la SEP tuvo una reforma interna muy importante, un proceso de mejoramiento, de incorporación de conocimiento, de tecnología, y hay que decirlo, salió la conjunta del escenario. En las aduanas, por la característica misma de su trabajo, tiene una tarea de verificación en la calle, en la frontera, digamos, instantánea, y es muy importante para un país que está siendo hoy avasallado por el contrabando. Yo entiendo que la reglamentación tiene que reconocer estas diferencias y tiene que apuntar fundamentalmente a unas aduanas que uno puede decir que ha mejorado con el tiempo, pero todavía puede mejorar mucho más en beneficio del país. Lo que está diciendo es... Está mucho más expuesta a la corrupción la aduana porque hay espacio. Y es contradictorio. Sí. Es contradictorio porque por una parte la aduana te destaca todo lo que va recaudando mes a mes, cómo va subiendo el porcentaje, pero al mismo tiempo reconocemos que nos inunda de contrabando. Así es. ¿Verdad? Es absolutamente contradictorio. Nos inundan de contrabando. Hace poco tuvimos una denuncia de subfacturación de mercaderías importadas de Estados Unidos. O sea, esos son los goles que pueden entrar por la aduana. Por eso yo diría, hay que... Porque pueden salir como 10 toneladas de cocaína. Hay que trabajar seguramente en la tecnología, porque la tecnología hoy debe suplir, digamos, el control humano. Por otro lado, hay que clarificar seguramente algunas normas, porque las normas cuando son confusas dan espacio a la interpretación. Así mismo. Y ahí viene y a la discrecionalidad. Así mismo, viene la discrecionalidad. Entonces, creo que la fusión es un paso que ya está aprobado, digamos, o sea, vamos a eso. Lo importante sería que la reglamentación reconozca estas características diferentes de ambas instituciones y que se puedan incorporar lo bueno de una a la otra y lo bueno de la otra, o sea, que haya una polinización positiva cruzada entre ambas instituciones. Y por último, ya en la última parte, la gente sabe que sos integrante del Fondo de la Excelencia en la educación. Y la educación es fundamental para el cambio y la transformación del país, teniendo en cuenta todos los índices de analfabetismo que tenemos y también la exclusión de muchos chicos, sobre todo en el sector más vulnerable,
que en vez de estar estudiando tienen que empezar a trabajar, entonces tienen 5 o 6 años nomás de ir a la escuela. ¿Eso de qué manera repercute en la economía, por ejemplo? ¿Cómo es que la educación tiene directa injerencia en la economía? ¿Puedes explicar? Bueno, yo creo que la educación condena a las personas o la falta de educación o la mala educación condena a las personas a un futuro incierto. Y yo diría a una falta de motivación, porque el que no está educado no puede ver cómo va a ascender. Todos queremos ascender en la escala social, en el sentido que yo quiero ser y quiero vivir mejor que mis padres, quiero mejorar, pero si yo no veo esa posibilidad, porque estoy condenado por mi mala educación o mi pobre educación, entonces, ¿qué es lo que me queda? Y me queda la marginalidad, la criminalidad, el consumo. Yo creo que una buena educación no solamente tiene efectos en la economía, tiene efectos en cómo se siente la ciudadanía y en el bienestar hoy muy importante, ¿verdad? El bienestar emocional de la gente, que después de la pandemia vemos que incluso es un tema al cual hay que ponerle foco, ¿verdad? Yo creo que los problemas de la educación condenan a las personas a mantenerse en la exclusión y a no encontrar el camino. Así es. Y se reproduce, ¿verdad? Porque la pobreza se reproduce en los hijos, en la familia. Los principales jefes de la policía nos contaban, acá justamente en el péndulo también, que la incidencia de la criminalidad, es decir, de los hechos criminales, se da principalmente por jóvenes de entre 15 a 25, 27 años. Así es. ¿Verdad? Es decir, los más importantes hechos criminales que se van produciendo se da en esa franja. Así es. Si hubiesen estado educados, probablemente iban a estar haciendo otra cosa y no estar en la marginalidad, en la delincuencia. Así es. Iban a tener una oportunidad de una salida laboral y quizás hasta ser grandes emprendedores, porque el ser humano tiene esa capacidad, esa posibilidad no solamente de buscar emplearse o de buscar hacer un trabajo para otro, tiene la capacidad de crear y de generar él mismo su propio negocio, ¿verdad? Yo creo que es muy importante la educación para la vida, no solamente la educación en el sentido de incorporar conocimiento, sí. Y yo creo que ahí hay cosas también que hacer en la educación, ¿verdad? En mi época teníamos la materia de educación cívica y moral. ¿Desapareció? Hay cosas que se han abandonado, ¿verdad? Para nosotros en el sistema financiero, la educación financiera es una necesidad incorporar a los programas formales, porque todo el mundo tiene una cuenta. Así mismo. La educación en lo digital también es una necesidad, porque todo el mundo accede a servicios digitales, y si no sabemos usar los aparatos, si no sabemos usar los dispositivos, si no sabemos usar en forma segura, y estamos exponiéndonos a que seamos objeto de estafas, de fraudes, etcétera, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que hay que incorporar y hay que darle realmente un impulso. Y bueno, yo creo que la experiencia dice que muchos de los que vienen por la gestión, y sí por la inversión también, pero vienen por la gestión. Bueno, esperemos que tenga una buena ejecución el próximo gobierno, entonces. Así es. Beltrán, gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. No, muchas gracias. Muy importante todo lo conversado, tanto con el ingeniero Justo Zacarías, también con Eddie Jara, presidente de Petropar. Si no es... Me espera una tarea fenomenal a ambos. A ambos, efectivamente, y con Beltrán Maki. Bien, hasta acá llegamos, señoras y señores. Muchas gracias por seguirnos. Hasta el próximo miércoles.